Se conoce al chiptune como la música escrita en formatos de sonido donde estos son sintetizados en tiempo real por el chip de sonido de una consola, aunque hoy en día se suelen utilizar plugins o trackers que emulan la sonoridad de cada una de estas. Para hablar de este género musical es necesario analizar su historia y cómo pasó de estar definido por las limitaciones técnicas de la época a ser utilizado por su estilo artístico característico. Yo soy Pipa Alonso y hoy vamos a ver la historia del chiptune. Este es Pong, popularmente conocido como el primer videojuego, y este es todo el sonido que este juego tenía para ofrecer. Este otro juego es Major League Baseball, del Atari 2600, y fue el primer juego en tener voces ampliadas. Pero, ¿por qué esto es importante? La decisión de incluir música en un videojuego significaba que tenía que ser transcrita a código por un programador, tuviese o no experiencia musical. La música solía ser monofónica y se solía colocar solo al inicio de la partida, dejando el chip de sonido disponible para los efectos de sonido. Esto es evidente en el primer juego, que tuvo una melodía definida y característica, además de los efectos especiales, ya que cada sonido en este juego es reconocible, siendo este un videojuego arcade de 1980. Con el tiempo, los arcades como el Tempest de Atari y las computadoras como la Commodore 64 pudieron reproducir más sonidos simultáneamente. Tempest gracias a sus 8 canales de sonido y la Commodore 64 gracias a su sistema de interfaz de sonido, el 6851 SID. Y si bien el primer juego con una melodía fue Pac-Man en mayo de 1980 y Carnival de Sega en junio de 1980 fue el primero en tener una música de fondo constante, estos estarían lejos de ser lo mejor que el chiptune podría lograr. Y con esto llegamos a lo que es considerada la primer gran banda sonora de la historia en el mundo de los videojuegos. Super Mario Bros. No solo fue el juego que logró rescatar a la industria de los videojuegos luego de la crisis de 1983, sino que también trajo la primera banda sonora para la cual fue contratada un músico profesional, Koji Kondo, responsable de bandas sonoras como las de Super Mario Bros., The Legend of Zelda y demás juegos de Nintendo. Todo esto apoyado por la placa base de audio de la NES, que contenía 2 canales de onda cuadrada, un canal de onda triangular, un canal de ruido blanco y un canal de DPCM que solía usarse como sampler. Luego de Mario Bros., otros compositores lograron elevar el arte de este género musical, como veremos con los siguientes ejemplos. Ya durante los 90 y con el chip SPC 700 de la Super Nintendo de 8 canales y 16 bits, se podían no solo conseguir timbres más cercanos a instrumentos reales, sino que se le podía dar más vida a las mezclas de las mismas, ya que contaba con sonido estéreo y con paneo para cada canal. La gran limitante para este chip era su capacidad de RAM, de tan solo 64 KB, que no solo se utilizaba para la música, sino también para los efectos de sonido. Una de las formas más creativas de aprovechar la poca RAM de este chip fue la que se utilizó para la banda sonora de Super Mario World, ya que todo el soundtrack tiene la misma melodía, pero cambiando las armonías para generar los distintos ambientes del juego.
Pero hubo una banda sonora que pudo lograr cosas que ni siquiera la misma Nintendo sabía que se podían lograr, sino que vino de la mano de la casa desarrolladora británica Rare. Esto gracias al ingenio de David Wise, que para Donkey Kong Country de 1994 pudo lograr cosas como esta. Para lograr esta banda sonora, David tuvo la idea de grabar pedazos de las canciones y unirlas, uniendo estos samples de canción y reproducirlas mediante wave sequencing, una técnica que permite que los samples suenen uno detrás del otro de manera fluida al colocarlos en un tracker, sample a sample. Estos trackers funcionan de la siguiente manera. Cada sonido se ubica en la línea de tiempo vertical y cada columna representa una nota, su octava, el tipo de sample elegido, volumen y algunos efectos como paneo, fades o delays. Mediante este proceso, cada canción tardaba 5 semanas en completarse, pero los resultados claramente valieron el esfuerzo. Y estas son otras de las bandas sonoras destacables de la Super Nintendo. Al ser los videojuegos y el metal dos corrientes muy importantes que crecieron durante un periodo similar de tiempo y que apuntaban a públicos de edades muy parecidas, podemos notar cómo hay influencias del metal en muchas bandas sonoras de videojuegos, siendo de las más claras la música de Mega Man, conocido como Rockman en Japón, o Castlevania, cuya compositora Kinuyo Yamashita
no fue acreditada en los primeros 3 juegos, sino que aparecía bajo el seudónimo de James Banana. Esto debido al miedo de las desarrolladoras a que otras desarrolladoras buscaran a sus programadores, artistas o en este caso compositores para llevárselos con ellos. Y como no podía faltar, a lo largo de la historia de las consolas portátiles, Nintendo ha sido siempre la clara ganadora, por lo que es la más útil para hacer un análisis de cómo suenan este tipo de consolas. Y la mejor saga de videojuegos para hacer este análisis es Pokémon, ya que han salido juegos de esta franquicia en cada una de las consolas portátiles de Nintendo, todas con la música a cargo de Junichi Masuda. En este soundtrack nos encontramos con la sonoridad más cruda de todas, ya que aprovechaba al máximo la capacidad del chip de la consola, que disponía de 2 canales de onda cuadrada, un canal de onda arbitraria de 4 bits, que solía usarse para una onda triangular como bajo, y un canal de ruido. A pesar de que esta consola no tiene dedicado un chip exclusivamente para el audio, ya que todo se procesa en el CPU, podemos apreciar que en este soundtrack nos acercamos a sonidos más cercanos a la realidad, con una variedad mucho más amplia en timbres, pudiendo distinguir claramente flautas, trompetas, cuerdas, pianos y bajos sintetizados. En este soundtrack notamos la intención del sampleo. Por ejemplo, en instrumentos como la guitarra, buscando una sonoridad característica de la misma. La calidad de sonido es muchísimo más superior. Se encuentran sonidos sintetizados, timbres todavía más variados y muchos paneos muy rápidos. Además de que hay más instrumentos sonando que nunca, aprovechando los 16 canales que esta consola traía. Este estilo musical se continúa utilizando a pesar de que las consolas y computadoras actuales son mucho más poderosas y capaces que en los 80 y los 90. Esto se da ya que se toman los 8 bits como el género de música para videojuegos, ya sea porque traen a la actualidad la estética antigua mediante la imitación más fiel posible, o porque las usan para expresar cosas nunca antes escuchadas utilizando herramientas que algunos consideran obsoletas. Los mejores soundtracks para ejemplificar esto pueden ser los siguientes. Super Hexagon del 2012, un videojuego con una sonoridad de Game Boy a cargo de Chipcell que utilizó el Little Sound DJ.
Story de 2004, un videojuego desarrollado por una sola persona y que tardó 5 años en terminarse, cuya música fue compuesta por su programador, Pixel, en un software que él mismo creó, el PX Town Collage. Fez de 2007, con música a cargo de Disaster Peace, aunque si bien su sonoridad es reminiscente al chiptune, la herramienta con la que más trabajó este soundtrack fue con el sintetizador Massive. The Messenger tiene una propuesta interesante, ya que sus canciones tienen, por motivos relacionados a la historia del mismo, versiones tanto en 8 bits como en 16 bits. Undertale, de Toby Fox, con su mezcla de sonoridades entre el 8 bit, el 16 bit, el sample y la grabación. Y por último, Shovel Knight de 2014, que es un juego que tanto a nivel visual como sonoro es antiguo, ya que la sonoridad viene del tracker de la NES, el FamiTracker, utilizado por Jake Kaufman para traer una de las bandas sonoras que más homenaje le hacen a la consola de Nintendo. Todos ellos utilizan este estilo no porque sea su única opción, sino porque eligen esa sonoridad y la explotan al máximo. Básicamente mediante la limitación de los timbres y la cantidad de canales disponibles otorgados por el chip que queramos usar y la creatividad con las que estos se usan. Lo primero que necesitamos es elegir un sonido de consola al que nos queramos asemejar. Por ejemplo, para emular el sonido de una NES, podemos utilizar el plugin Magical 8-Bit Plugin, y tenemos que tener en cuenta que el chip original de la NES contaba con una onda triangular, que suele usarse como línea de bajo, dos ondas cuadradas, que suelen usarse para las melodías principales y segundas voces, un canal de ruido blanco para percusiones y platos, y un sampler de PCM para lo que se necesite. Las canciones de este género suelen tener un motif principal, secciones que funcionan como estribillo, secciones que funcionan como coro, y sobre todo, dentro del contexto de la música hecha para videojuegos, deben ser capaces de lupearse sin que suene obvio, pensando que la persona que está jugando no está necesariamente prestando atención a la música, sino a la experiencia jugable, de la cual la música es una parte. Además, al ser música programada, se pueden lograr sincronizaciones entre distintos instrumentos que podrían ser complicadas de replicar en un conjunto tocado por personas. Esto debido a que se intenta generar la ilusión de que hay más instrumentos de los que hay en realidad, debido a la poca cantidad de canales que se tienen disponibles y la limitación de polifonía, que en la NES era de 3 notas a la vez. Hay varios plugins que se pueden utilizar hoy en día para emular los sonidos de consolas específicas, o incluso algunos que permiten algo más de libertad al momento de generar los sonidos a usar, como los siguientes.
conclusión final, quiero destacar que este género en sí no intenta recrear una sola emoción, ya que con este estilo musical se pueden generar muchos ambientes distintos. La acción frenética de una pelea, la hospitalidad de un hogar conocido o la epicidad de un viaje que comienza. Todo esto se puede transmitir con el chiptune. El chiptune es a la música lo que la animación es al cine. No es un fin en sí mismo, sino un medio para contar historias. Muchas gracias.